esta, esta tarde y hemos estado hablando desde la semana pasada, el domingo pasado, del tema que íbamos a tocar tan importante. eh, y es sobre la anatomía del pecado, cómo nace y crece en nuestros corazones. A veces ignoramos esta parte y a veces, pues y es algo, ¿verdad?, que dejamos pasar de soy pecador, pero ¿de dónde nace verdaderamente? ¿De dónde está saliendo? ¿Y qué es lo que, de qué parte nos mueve para que nosotros pequemos? Bueno, vamos a empezar con Santiago capítulo 1 versículos del 14 al 15 donde nos habla de esto. Y es muy importante entender lo que la palabra de Dios también nos habla y la palabra de Dios nos dice. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Qué interesante es ver que aquí en Santiago nos está diciendo que cada uno de nosotros somos tentados y habla sobre nuestra propia concupiscencia en cuanto a ser atraídos y seducidos. ¿Cuántos de nosotros aún seguimos siendo atraídos y seducidos, aún en el Señor? Porque esto yo he oído a muchos que dicen, ay, no, yo no, yo esto, yo no, yo ahora bien agarradito de la mano de Dios. Mentira, seguimos siendo atraídos por el mundo. Es una atracción que tenemos porque hay concupiscencia aún en nuestros corazones. Entonces, cuando yo oigo o escucho personas diciendo, no, yo esto, yo lo, digo, pues ya pecó por mentiroso, porque aún hay atracciones en nuestras vidas hacia el pecado. ¿Qué pasa cuando entonces empiezan a hacer eso en nuestros corazones? La concupiscencia la empezamos después a tratar de que de a luz el pecado, que empiece a concebirse y luego de luz al pecado. Y siendo consumado, oiga lo que viene después, siendo consumado, da luz que la muerte. Hoy muchos estamos luchando con el pecado, incluso dentro de la iglesia. Y vamos a hablar dentro de la iglesia porque es ahí donde estamos luchando contra el pecado. Los del mundo no están luchando con el pecado, le están dando rienda suelta al pecado porque ellos no saben ni conocen, están cegados. Pero nosotros que estamos dentro de la iglesia, este, luchamos por no pecar al Señor. Escuchaba una canción que, por cierto, se las voy a mandar, donde dice, todas las mañanas me levanto y debo luchar y tratar de ser fuerte. Y es cierto, yo cuando escuchaba eso, digo yo, es cierto, todas las mañanas tenemos que levantarnos y luchar contra lo que se presenta en nuestros corazones, porque a veces decimos, es que Satanás y el diablo me tentó. No, pero es que nace de acá. Pero pocos entienden cuál es la función real del pecado en nosotros. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. Porque el problema no es solo lo que hacemos. El problema no es solo lo que hacemos. El problema es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Qué está pasando dentro de nosotros? El pecado no aparece de la nada. El pecado no es por algo que aparece por arte de magia. Es algo que ya deseamos, ya vimos y deseamos en nuestros corazones. Algo muy parecido a lo que hablamos la semana pasada, por cierto, de los anatemas, pero no estábamos hablando de los anatemas, hablando de los anatemas en nuestros corazones, de lo que nosotros guardamos, odios, rencores, celos y un montón de cosas más que vimos. Esto tiene un proceso, esto tiene un proceso, esto tiene una estructura, esto tiene una anatomía. Y si no entendemos cómo nace, nunca vamos a poder vencerlo verdaderamente, porque no estamos viendo la raíz del pecado, de dónde está saliendo. Por eso muchos siguen cayendo en sus pecados que pues anteriores, por decirlo así, siguen cayendo en lo mismo. Y es que hoy yo le pido al Señor, yo hoy le pido al Señor que hoy permita que podamos abrir nuestro corazón humano a la luz de la palabra de Dios, no a mí, a la palabra de Dios, y ver.
cómo inicia el pecado, cómo crece y cómo termina destruyendo si no se detiene. Si no lo detenemos, va a destruirnos, nos va a matar, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y ahí ese deseo que nace en nuestros corazones nos va a llevar a la muerte, tarde o temprano. Y eso es lo que debemos entender y lo que Dios quiere que entendamos esta tarde. Ahora, el pecado no empieza afuera, empieza adentro. En Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno, que dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nos está diciendo que viene Satanás y nos tienta, no. Dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos por las cosas que presenta el mundo. La raíz del pecado no es el diablo. Y eso deberíamos de entenderlo, que la raíz del pecado no es el diablo. No es el ambiente y no es la gente. Es la concupiscencia y el deseo desordenado dentro del corazón de cada uno de nosotros. Es el desorden que hay dentro de nuestras vidas. Y Jesús lo confirma. Y aquí siempre traigo palabra para confirmar de lo que estamos hablando. Porque yo aquí no vengo a hablar tirando, ¿cómo dice ese dicho? Tirándole escopetazos ahí sin saber lo que se está diciendo. No, y aquí vamos a entrar conforme a lo que se está diciendo, confirmarlo con la palabra de Dios. Y vea lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón, oiga, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Y el pecado es primero interno antes que externo. Y eso hay que entenderlo. Es primero interno. No podemos vencer el pecado solo cambiando el entorno. Tenemos que permitir que Dios transforme nuestro corazón. Y aquí está el punto. Estamos permitiendo que el Señor cambie nuestros corazones. Estamos entregando verdaderamente al Señor nuestro corazón. O simplemente somos, como siempre digo, de los que nos gusta hablar mucho y muy bonito, pero con los hechos matamos lo que decimos. Dios viene hablándonos sobre este tema muy alineado desde hace bastante. Recuerdo, y yo creo que ustedes recuerdan cuando Omar habló sobre cuando nos presentamos ante Dios, y a mí me quedó muy grabado eso, es cierto. Nos presentamos ante Dios y aquí con el pecado a escondidos, como si Dios no supiera lo que tenemos escondido atrás en nuestros corazones. Claro que lo sabe. Pero Él desea que nosotros lleguemos y se lo entreguemos. Digamos, Señor, aquí está, no puedo con esto. Pero no queremos llegar y entregar todo. Ahora, no podemos vencer el pecado solo cambiando ciertas cosas. Es todo. Y con la ayuda de Dios. Tenemos que permitir que Dios transforme nuestros corazones. Porque ni yo, ni ustedes, y ustedes ni yo podemos transformar nuestros corazones solos. Es con la ayuda de Dios que podemos lograrlo. Ahora, la etapa 1, cómo viene el pecado? Y vamos con la etapa número 1, la tentación. Viene con el anzuelo. Viene el anzuelo. Somos atraídos y seducidos. Por ejemplo, cuando pasa una mujer hermosa. ¡Wow! ¡Qué mujer más hermosa! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bella! Con solo eso ya hemos caído, hemos mordido el anzuelo. Cuando alguien que pues tiene algún vicio, ha tenido algún vicio y pasa por un bar, que rico una cervecita. Ya mordió el anzuelo porque ya lo pensó, ya lo llevó aquí. Ya lo llevó aquí. Y hay un montón de cosas más. El enemigo solo te tira el anzuelo. Pero si en nuestros corazones aún hay o se mueve la concupiscencia, nosotros vamos a caer fácilmente. Porque cuando deseamos
lo vamos a llevar al hecho. Es increíble y yo no sé cuánto les ha pasado, pero cuando en nuestros corazones crece el deseo, usted lo lleva al hecho sí o sí, pero lo llevamos. Y es preocupante cuando hay cosas que se mueven y tenemos el deseo de culminarlo. Ahora, aquí vemos una imagen, podemos imaginar una imagen bastante poderosa y es como un pez que muerde el anzuelo, como un pez muerde un anzuelo cuando lo manda. ¿Ah? ¿Cómo se queda? Queda listo, ¿verdad? Queda listo. Y una vez lo sacan. ¿Y qué pasa? Muere. Y luego ahí nos lo comemos, ¿verdad? Y todo el proceso. Pero cuando muere el anzuelo, el pez, prácticamente no, ya no tiene ningún tipo de salvación. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros mordemos el anzuelo y caemos y crece el deseo y lo llevamos y lo culminamos, prácticamente estamos cayendo también en eso que se llama muerte y que la palabra dice que que la paga del pecado que es muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, la tentación no es pecado, pero es el inicio del proceso. Ojo, la tentación no es pecado, pero es el inicio del proceso que nos va a llevar a pecar. Y en el ejemplo bíblico que podemos encontrar, uno de los ejemplos bíblicos está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Me imagino que ya van a saber de quién vamos a hablar, de Eva. ¿Ah? Cuando esta mujer empezó a ser atraída y seducida por por aquello que el Señor dijo, no tomarás. Y dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aparte de ser seducida, es ser atraída, no se quedó, no se quedó solo calmada con comerlo a ella. Se lo llevó también a Adán. ¿Y qué provocó? ¿Qué provocó? Se nos parece mucho o un poco a lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué provocó en su esposo? Ahora, Eva vio que era bueno. Ella vio algo bueno en aquello, que era agradable a sus ojos. Era deseable. Así se muestra el pecado. El pecado se muestra bueno, agradable a nuestros ojos, deseable. Primero se mira, y eso es, ojo, aquí hay que poner bastante atención, porque primero se mira y luego se desea. Y eso pasó con Eva. Primero lo vio y luego lo deseó. ¿Cuántos de nosotros hemos visto y hemos deseado? Ahora, el enemigo no nos obliga. El enemigo no nos va a obligar, pero sí nos va a seducir. Sí nos va a seducir. Estamos preparados para poder, con la ayuda del Señor, poder poner un alto o simplemente o vamos a caer en esa seducción que el enemigo va a poner enfrente de nosotros. Ahora, viene la etapa 2, el deseo. La etapa 1 fue la tentación. La etapa 2 es el deseo, concepción interna, la concepción interna. La concupiscencia después que ha concebido. Aquí el pecado deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no solo es una tentación, ahora es algo que está alimentando nuestra mente. Y esto es increíble, pero cuando ya esto llega a nuestro corazón, es algo que empieza a alimentar y a maquinar en nuestra mente cada segundo. Y si hago esto, y el deseo aquí y en la mente, y si lo hago, qué bueno sería, que quiero experimentar esto, y empieza a haber un conflicto dentro de nosotros, increíble, increíble, que ni siquiera llegamos al punto, al extremo que ni siquiera escuchamos
al Espíritu Santo advirtiéndonos. ¿Cuál es un ejemplo de esto que estoy hablando? Es David en 2 Samuel capítulo 11. Vio a Betsabé, se quedó pensando, recuerdan, vio a Betsabé y se quedó pensando. Él se quedó con la imagen en su mente y con el deseo en su corazón. El pecado empezó a crecer en lo secreto. El pecado, hay que entender que el pecado no comienza cuando se actúa, comienza cuando le permitimos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. David vio aquella imagen y ya sabemos, ¿verdad? La historia de David está en 2 Samuel capítulo 11, para el que no lo sabe, lo pueda leer. Es todo el capítulo y más adelante pueden seguir leyendo. Pero es importante entender que el pecado no comienza cuando se actúa, cuando se culmina, ya eso ya no es ahí, es cuando comienza cuando le permitimos trabajar en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahí es cuando comienza a trabajar. Ahora, viene la etapa 3, que es el pecado, la acción. Ya vimos, ya hemos visto la tentación, hemos visto el deseo y ahora viene el pecado, que es la acción. Y dice, da a luz el pecado, dice el versículo que leímos anteriormente. Ahora, lo interno se vuelve visible. Lo interno se vuelve visible. Lo que pensaste o lo vas a hacer. Y oiga, qué tremendo esto. Lo que pensaste, lo que deseaste, lo llevaste a tu mente y ahora lo vas a hacer. Oiga el proceso. Sentimos, lo llevamos acá y lo llevamos al hecho. Y lo que meditaste por una semana, por poner un ejemplo, ¿y qué pasa si lo hago? Y si lo hago, qué bueno y qué rico, ¿verdad? Y resulta que se termina ejecutando. Se termina ejecutando. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora es diferente. En el Antiguo Testamento, cuando usted veía, pecaba. Cuando usted iba y culminaba, perdón, pecaba. Ahora es diferente. El Señor nos la pone más duro. Dice que cualquiera que mira a una mujer con solo mirarla y codiciarla, ni siquiera llegar al hecho, es llegar y verla y codiciarla, ya adulteró en su corazón. El desear algo que el Señor nos ha liberado, desearlo, ya estamos fallándole al Señor en nuestros corazones. Y esto está pasando dentro de la iglesia y el pueblo de Dios. De personas que han nacido de nuevo, pero se han vuelto atrás. Personas que fácilmente se han dejado seducir por sus deseos y han caído. ¿Y cuántos le hemos fallado a Dios en cuanto a esto? ¿Cuántos hemos deseado algo aquí en nuestros corazones? ¿Cuánto lo hemos llevado aquí? ¿Cuánto lo hemos cumplido? Porque mi carne me lo pide ahí, un ratito, satisfacción de cualquier cosa. ¿Cuántos? Dios juzga no solo acciones, sino las intenciones. ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón? Y qué duro es esto, porque cómo le fallamos a Dios muchas veces. Y tal vez no llegamos a acciones, pero sí tenemos muchas intenciones. Y tal vez no hemos llegado a acciones porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero igual manera, ya hemos pecado y le hemos fallado a Dios.
La etapa 4 es la muerte y es la consecuencia final. Dice que el pecado da a luz la muerte. El pecado siempre termina igual. El pecado siempre termina igual. Muerte espiritual, separación de Dios, destrucción emocional, ruina familiar y consecuencias eternas. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Me quebranta de gran manera a mí este mensaje, porque nos hace entender que nosotros no estamos exentos de padecer esto y que seguramente lo padecemos diariamente y creo que es así. El pecado nos promete placer, pero pero nos va a pagar con muerte. Nos va a pagar con muerte. Tal vez vamos a pasar un rato increíble, pero al final va a traer muerte. Y muerte, estamos hablando que muerte espiritual nos va a separar de Dios, nos va a destruir emocionalmente. Si a veces eso es solamente con intenciones y nos sentimos emocionalmente destruidos porque le hemos fallado a Dios, ahora imagínese culminándolo, va a traer una ruina familiar y va a traer consecuencias eternas. Ahora, ¿cómo crece el pecado en el corazón? ¿Cómo crece el pecado en el corazón? El pecado crece como una semilla. Se planta tentación. Se riega pensamientos repetidos. Echa raíz deseo. Da fruto, que es la acción. Y produce muerte, que es la consecuencia. ¿Por qué muchos no lo detienen? ¿Por qué muchos no lo detenemos? Porque lo toleramos, porque lo justifican, porque lo esconden, porque creen que lo controlan. Pero el pecado nunca se controla. Siempre termina controlándonos a nosotros. El pecado no lo controlamos. Al final termina controlándonos a nosotros. Y hoy dijimos, bueno, voy a echar una canita al aire. Y hoy esa canita al aire tiene a muchos fuera de los caminos del Señor. Esa canita al aire hoy tiene a muchos en el infierno. Hoy esa canita al aire puede ser perjudicial para cualquiera de nosotros. El pecado siempre termina controlándonos. Es como una droga. Es como una droga. Usted ha visto a las personas la mayoría de personas que consumen droga, ¿dónde están? En las calles. Están esclavizados. El pecado nos esclaviza de igual manera. Cuando caemos y seguimos sus pasos hasta llegar hasta la muerte espiritual. Ahora, la Biblia nos da soluciones en detener el proceso del pecado. Y una de las soluciones es guardar el corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que cortar pensamientos. Hay que cortar pensamientos. ¿Por qué? Porque debemos guardar nuestro corazón, que le pertenece al Señor ya. Debemos de actuar, que si hay algo que empieza a querer tomar un control, un deseo que empieza a crecer en nosotros, pues tenemos que ir y doblar rodillas para que el Señor pueda ayudarnos ante esta situación y poder guardar nuestro corazón ante Él. Hay que cortar pensamientos y eso lo dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 también. Dice, derribando argumentos
y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenía una tía, recuerdo con este versículo, tenía una tía que está ya gozando de la presencia de Dios, que siempre me decía, hijo, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero a veces, en lugar de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, no, lo que lo estamos dando es vueltas, ¿verdad? Y disfrutando del pensamiento en nuestra cabeza, emociones. Uy, qué lindo, qué bonito lo que se siente, porque el corazón, dice la palabra de Dios, que el corazón es lo más engañoso que hay. Y a veces sentimos cosas que no son reales, porque lo que se mueve en nuestros corazones, y esto lo vi, este dato lo vi, me llamó mucho la atención, y es que el 99% de nuestro corazón es pura concupiscencia y el 1% del Señor. Cuando llegamos al Señor, por supuesto. ¿En qué porcentaje ya está? ¿En qué porcentaje hemos permitido que el Señor trabaje en nuestros corazones? Y haga Él en nosotros lo que Él desea hacer. También hay que huir del pecado, pero muchas veces no huimos del pecado. Y yo creo que muchas veces he puesto el ejemplo, a veces sentimos aquella lucha, ¿verdad? El espíritu jalándonos y el pecado jalándonos. Y nosotros en el medio. Y a veces optamos por decirle al Espíritu Santo, no, espérate, mejor voy a ir a ayudarle al pecado, porque deseamos pecar. Porque el pecado nos llama la atención y deseamos pecar. Aquí, ¿quién no? Aquí en la carnalidad, no estamos hablando en lo espiritual, pero en la carnalidad, ¿cuántos no desean pecar? Porque aún se mueven cosas en nuestros corazones. Pero porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía y el que nos está ayudando a encaminarnos a los pies de Cristo, es que no lo hacemos. Por eso muchas personas que dicen tener al Espíritu Santo pues, caen tan rápido y tan fácil. ¿Por qué? Porque no pueden huir del pecado, porque les atrae y caen fácilmente en él. Y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué fuerte, qué fuerte. Nos dice que hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y que con los que de corazón limpio invocan al Señor. No es tan fácil, ¿verdad? Invocar al Señor. No es tan fácil decir, ay Dios, porque es muy fácil. Dios, es que Dios y Dios. Pero al final, los hechos vuelvo a repetir, es lo que va a demostrar verdaderamente quiénes somos nosotros. Caminar en el Espíritu también. Debemos caminar en el Espíritu, en la obediencia al Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto está bien duro, le cuento. Esto no es tan fácil. Aquí yo no puedo venir a decir, hermanos y amigos y familia, esto es muy fácil. Andemos en el Espíritu, pero y no nos dejemos llevar por los deseos de la carne. Es difícil, difícil. Que definitivamente es el Señor el que nos debe ayudar a nosotros para poder lograr esto. Por eso el Señor dijo, diga al débil, fuerte soy. Débil que en mis deseos carnales, que solo por las fuerzas de Él voy a poder vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A esto se refiere ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de mis debilidades, todo lo puedo en las fuerzas de mi Dios, que es el que me ayuda a poder seguir caminando y no quedarme atrás. Caminar en el Espíritu.
Ahora, hay esperanza, tenemos esperanza. Hay esperanza para aquellos dentro de la iglesia que están llevando un proceso en cuanto al pecado. El pecado tiene un proceso, pero Dios también tiene uno. Y es convicción, arrepentimiento, perdón y restauración. Ese también es el propósito, ese es el propósito que Dios tiene para aquel que reconoce la situación que está viviendo. Convicción, arrepentimiento, perdón y restauración. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo de 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros somos personas que llegamos ante nuestro Dios, no escondiendo el pecado, no tratando de tener una apariencia de persona que nunca ha fallado, si nosotros llegamos ante el Señor, tal y como somos, y le decimos, Señor, aquí estoy, este soy yo, un hombre que te ha fallado, un hombre con un montón de deseos en mi corazón, pero que el único que puede cambiarlo es usted. Yo no puedo, yo no puedo. ¿Cuántos le hemos ido a decir al Señor postrados en ahí en nuestro cuarto? Dios, no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. ¿Cuántos lo hemos hecho? Señor, lo he intentado, pero no puedo. No importa cuán profundo esté el pecado. Debemos entender que Cristo puede arrancarlo de raíz. Pero el enemigo nos ha metido en nuestras cabezas que eso no puede ser posible. Y tal vez venimos arrastrando un pecado ya muy arraigado en nuestros corazones desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y Satanás nos ha metido en nuestra cabeza, no vas a poder lograrlo. Y ¿sabe qué? Yo siento que muchas veces hasta se ha reído en nuestras caras. Pero el Señor hoy nos dice que Él puede arrancarlo desde la raíz. Que Él puede transformar nuestros corazones. Que Él puede transformar nuestras vidas. Que Él puede hacer algo diferente en nosotros. Pero debemos ir y buscarlo. Debemos ir y entregar nuestro corazón. Debemos ir y reconocer que es lo que somos. Debemos ir y decirle en lo que estamos a Él. Aunque nos dé vergüenza decirle, Señor, estoy en esto y en esto y en esto. Me gusta esto, Señor, me gusta. Y es cierto, lo disfruto de un momento, pero después me siento sucio, solo, mal. Seamos honestos delante de Dios. Y Él nos va, dice en 1 Juan 1:9, dice, y lo vuelvo a leer, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé si nosotros sentimos, yo lo siento en mi corazón, de que el amor de Dios es tan grande para con nosotros, que Él quiere, estamos en los últimos tiempos, Él quiere rescatarnos, Él quiere rescatar a muchos que están dentro de la iglesia, pero que deben de entender que debemos entregar sus vidas en realidad, en algo real a Él. Dice que en una historia que es real, que siempre leo, dice que un hombre cristiano comenzó viendo contenido inapropiado, solo por curiosidad. Al principio decía, eso no es nada, yo lo controlo, decía este hombre. Pero el proceso, oigan, el proceso ya había iniciado. Lo vio, lo pensó, lo deseó, lo practicó. Con el tiempo se volvió una adicción y esto trajo consecuencias. Perdió su comunión con Dios. Su matrimonio se destruyó. Sus hijos se alejaron de él. Un día quebrantado dijo, todo empezó con algo pequeño que nunca detuve.
Pero ahí no terminó la historia. Se arrepintió genuinamente, buscó a Dios, restauró su vida poco a poco. Pero él mismo decía, ojalá hubiera entendido desde el principio cómo funciona el pecado. Ojalá hubiera entendido desde el principio cómo funciona el pecado. El pecado no comienza con nuestras manos, comienza en nuestro corazón. Si no lo detenemos en la mente, lo vamos a vivir en la realidad. Lo vamos a vivir en la realidad. Hoy Dios nos hace un llamado a examinar nuestros corazones, a identificar el proceso, cortar el pecado desde la raíz, porque lo que hoy es un pensamiento, mañana puede ser nuestra destrucción. Y quiero terminar con esta frase final que para mí me impactó mucho. Y es que el pecado nunca empieza grande, pero siempre termina destruyendo en grande. Creo que hoy es un tiempo para poder entender cómo da inicio. Y quiero terminar con esto, para que quede todavía más claro. Me dicen si lo están viendo. Me dicen si lo están viendo. Sí, Ok. está bien. Esta es la anatomía del pecado. Cómo nace y crece en el corazón. Y ya lo vimos, pero vamos a darle el final. Ya vimos lo que dice Santiago 1, 14, 15, que dice, sino que cada uno está tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Viene la tentación. No sé si lo ven bien. ¿Sí lo ven bien? Sí. Sí. Ok. Viene la tentación. Es el paso número 1. Aquí está nuestro corazón, donde ustedes lo están viendo. Viene la tentación. Eh, Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí la imagen muestra deseos y engaños como la serpiente y el fruto. Ahí lo están viendo ustedes. Eh, la tentación viene cuando somos atraídos por nuestros propios deseos. No es pecado ser tentado, pero sí ceder ante él. Ahora, de la tentación, vemos cómo pasa a la concupiscencia. Ahí lo estamos viendo. Donde Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto representa pensamientos impuros, codicias y deseos desordenados. Es cuando la persona empieza a alimentar la tentación. Ojo, es cuando la persona empieza a alimentar la tentación. Aquí el corazón ya se inclina hacia el pecado. Aquí ya está inclinándose hacia el pecado. Lo que empieza constantemente, eventualmente se practica. Va a terminarse practicando, porque cuando ya estamos en ese punto, ya estamos a punto de llevarlo a un hecho. Ahora, el 3, pues seguimos la flecha, dice pecado. Tentación, pasamos a la concupiscencia y luego viene el pecado. Este es el proceso. Este es el proceso de la anatomía del pecado, de cómo van a nacer y a crecer en nuestro corazón. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se ve la desobediencia a Dios. Ya aquí estamos en el punto de que no me importa desobedecerle a Dios. Ya hemos llegado al punto que no me importa. Quiero darle rienda suelta a mi carne. Y el pecado ya se manifiesta no en pensamientos y en deseos, se manifiesta en acciones concretas. Ya las llevamos y las culminamos. Cuando el deseo se consiente, se convierte en pecado. Y ya no es solo interno, ahora es visible. Y eso hay que tener mucho cuidado. Luego del pecado pasamos a la esclavitud. Ahí están las flechitas.
En Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ojo, vea lo peligroso. Quiero que hoy entendamos lo peligroso que es no parar esto a tiempo. Dejar que el pecado nazca en nuestros corazones es un peligro para nosotros, los hijos de Dios. Porque vea lo que nos lleva a todo esto, esa esclavitud hasta ahí, ¿verdad? Nos hace esclavos del pecado. Representa cadenas. El pecado representa, la esclavitud representa cadenas y ceguera espiritual. Eso es lo que representa la esclavitud. El pecado comienza a dominar a la persona. Ya usted ni siquiera se siente fuerte para poder luchar contra ese pecado, porque ya ese pecado lo controla usted, porque ya usted es esclavo del pecado. Ojo el peligro, ¿verdad? El pecado no se queda pequeño, el pecado nunca se va a quedar pequeño, esclaviza. Va a llegar el punto que va a esclavizar y las personas pierden la libertad espiritual que en algún momento tuvieron. Y viene el final. El final es la muerte. Vea todo como empezó y vean el final. El final es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto representa muerte espiritual, condenación y separación de Dios. Esto es lo que representa. Muerte espiritual, condenación y separación de Dios. El pecado termina en destrucción si no hay arrepentimiento. No solo afecta la vida presente, sino nuestra eternidad. ¿Y todo cómo empezó? Por una tentación. Una tentación que al final deseamos y nos llevó a concupiscencia, nos llevó a pecar, nos llevó a esclavizarnos y nos llevó a muerte. El pecado no comienza con las manos, sino con el corazón. Lo vimos ahorita en el final. Y como dice Santiago 1:15, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Debemos cuidar nuestro corazón, no solo las acciones. Cortar el pecado desde la raíz, los pensamientos, eso es cortar. Cortar el pecado desde la raíz es cortar esos deseos y pensamientos que vienen y se quieren meter y que nos gustan muchas veces. Porque la única solución es Cristo, que al final es el que rompe las cadenas del pecado. Este mensaje de verdad que me lleva a examinar mi vida y a darme cuenta que muchas veces he estado en esa posición. Y por la misericordia de Dios, no he pasado de la concupiscencia seguramente. Pero si ya eso ha habido en nuestros corazones, se puede dar toda la ruleta completa y llegar hasta la muerte y muerte espiritual. Quedar con un corazón que ya no siente nada por Dios porque ya está esclavizado al pecado. Corazones cauterizados que por eso no buscan del Señor, no buscan cómo arrepentirse porque ya no sienten ni el deseo de hacer un cambio. Este mensaje yo espero que sea de gran bendición para todos. Esta noche todos, el Señor ha tocado mi corazón. Es increíble. Yo siempre le digo a los hermanos, creo que está la hermana Gladys, el hermano Raúl. Yo se los decía, a mí, señores, me quebranta de una forma. Hoy tocamos un tema tan importante también dentro de la iglesia. Y el Señor tocaba mi corazón, me hablaba. Y hoy sigue hablándome a mi corazón. Y yo creo que Dios, en su inmenso amor, nos está diciendo, quiero sus corazones al 100%, no al 99.9%. Y creo que es hora de obedecerle al Señor. Bueno, espero que haya sido de bendición este tema. Agradeciendo a todos los que han estado acá, los que van a ver este mensaje, esperando que el Señor toque sus corazones y pues quebrante sus vidas y puedan rendirlas delante de nuestro Dios Padre.
Que Dios les bendiga.